Las hijas de la ceniza y el acero. Y la sombra del dragón gris. Lea Blumenfeld. Resumen. En el verano de 1106, tras la derrota de Robert Curthose frente a Enrique I de Inglaterra en Tinchebray, la antigua casa de Valombres queda peligrosamente expuesta. Aelis y Adelaide, gemelas idénticas criadas entre tapices de caza y salmos en latín, no comparten solo el rostro, sino un linaje capaz de inclinar alianzas y reavivar reclamaciones que el nuevo rey preferiría olvidar. Su belleza se murmura en cortes y abadías, su sangre es codiciada, su existencia una amenaza silenciosa. Edgar Fitzrobert, el dragón gris de Enrique, es su enemigo declarado, caballero del rey, guerrero temido, estandarte argenteo en el campo de batalla. La espada que sirvió a Enrique estuvo presente el día en que cayó Gautier de Valombres. Pero el dragón no es solo instrumento del poder. Su lealtad encierra fisuras, y su vínculo con la casa caída está envuelto en una verdad que nadie se atreve a pronunciar. Entre traiciones veladas, pactos susurrados y miradas que vigilan desde los claustros, Aelis comprenderá que el enemigo puede tener más de un rostro, y que el odio, cuando se mezcla con honor y memoria, puede convertirse en una forma peligrosa de amor. En una Normandía donde cada juramento puede quebrarse, deberá elegir entre el legado de su sangre y el latido obstinado de su propio corazón. Porque el dragón sirve al rey. Y aún así, no vino a destruirla. Y Enrique observa. Epígrafe. Hay mentiras que salvan una vida. Y hay mentiras que la gobiernan. En Normandía nadie sobrevive diciendo toda la verdad. Capítulo 1. El verano de 1106, Normandía. El salón encalado olía a un joven gallo con naranja, el plato predilecto de Gautier de Valombres. Había perfumado la mesa 4 noches de las últimas 5, como si el castillo se negara a aceptar que su señor no estaba allí para reclamarlo. Las gemelas comían en silencio el último ave de la despensa. Adelaide, erguida y luminosa, llevaba cada bocado a la boca con una serenidad casi ofensiva. Aelis, en cambio, sentía la guerra en el estómago. Padre, vuelve ya, pensaba, mientras el sabor dulce de la salsa le resultaba insoportable. Siempre habían dicho que ella era la fuerte. ¿Por qué entonces era la única que temblaba? Tras el estrado, oculta por una celosía, la puerta del cuarto de Gautier llevaba 3 meses cerrada. 3 meses de silencio desde Saint-Ouen. 3 meses desde que Roberto Curthose llamó a sus vasallos y exigió tropas. 3 meses desde que el nombre de Enrique empezó a pronunciarse como una amenaza. Regresará en cuanto termine el asunto, dijo Adelaide con esa calma heredada de los inviernos del norte. Come. Aelis apretó el puñal sobre la mesa. Hace meses. Nunca se ausentó tanto. Huele a guerra, pensó. Y la guerra no devuelve intactos a los hombres. Adelaide sonrió con paciencia. Un necio pasa la noche imaginando desgracias. Amanece cansado, y el problema sigue allí. Si repites otra de tus sentencias escandinavas perderé el juicio, replicó Aelis, aunque en el fondo envidiaba esa fe obstinada de su hermana. ¿Cómo crees que se sentiría si murieras de hambre antes de abrazarlo? Nadie muere por una cena perdida. Empujó el plato. Y estoy harta de gallo. Deberías avergonzarte. Y tú preocuparte más. ¿Por qué siempre he de arder yo sola? Entonces llegaron los gritos desde la muralla. Un clamor conocido. Las dos sonrieron al mismo tiempo. ¿Ves? Exclamó Adelaide radiante. Aelis ya corría hacia el patio, arrastrándola tras de sí con el corazón golpeándole el pecho. Padre. El puente levadizo descendió con un estruendo seco. Solo un jinete cruzó la bruma. No era Gautier. Era Fulques. El mundo se estrechó en torno a Aelis. El escudero desmontó con el rostro devastado. Sus ojos hablaron antes que su voz. Mis señoras, la noticia que traigo. Adelaide cayó desmayada antes de oírla.
Aelis la sostuvo, arrodillándose en el barro del patio, acunando su cabeza con una firmeza que no sabía que poseía. No llores. No todavía. Vuestro padre cayó en Tinchebray, dijo Fulques. El duque fue capturado. Enrique atacó con su dragón. El nombre fue como un hierro candente. El dragón gris de Enrique. El estandarte de plata que hacía huir a los hombres antes de oír el choque del acero. Aldeas incendiadas. Bosques ennegrecidos. Cuando apareció su enseña, muchos huyeron. Vuestro padre no. Se mantuvo. Luchó. Murió con honor. Honor. Aelis alzó el rostro. Sus ojos grises no derramaron lágrimas, pero en su fondo algo se quebró con un sonido antiguo, como una espada al partirse. Moriste firme. Yo también lo estaré. Fulques tomó en brazos a Adelais. Aelis se puso en pie y los condujo hacia la torre, atravesando el salón donde los sirvientes fingían no mirarla. El duelo ya se había esparcido por los muros como humo frío. En la cámara alta, a la luz temblorosa de una antorcha, depositaron a Adelais sobre el lecho con dosel. Cuando quedaron solos, el silencio pesó como un manto fúnebre. Gautier había protegido a sus hijas con celo feroz. Pocos sabían que eran gemelas. Para el mundo, Adelais era la única heredera visible. Aelis, demasiado indómita, demasiado viva, había permanecido en sombra por voluntad del padre. Me quería libre, comprendió ahora. Libre de alianzas forzadas. Libre de manos impacientes. Fulques, encargado de velar por ella, apartó el rostro al oír el primer sollozo. Aelis se inclinó sobre su hermana y dejó que una sola lágrima descendiera, silenciosa y ardiente. Después la secó. Tinchebray no solo había matado a su padre. Había llamado a la guerra hasta la puerta de Valhombres. Y en algún lugar bajo un estandarte de plata, respiraba el hombre que lo había derribado. Capítulo 2. La espada en Tinchebray. La noche había caído sobre Valhombres y el frío trepaba por los muros como una sombra antigua. El brasero apenas ardía. En la cámara, el silencio tenía el peso de una herencia rota. Fulques las contemplaba en penumbra. Había aprendido a amar a las hijas de Gautier, sus medias hermanas, aunque nadie lo supiera, y verlas así le desgarraba algo más hondo que la lealtad. Debí morir con él, pensó, mientras el recuerdo de la sangre aún le quemaba las manos. De espaldas junto al lecho, Aelis tragó saliva antes de hablar. ¿Y Hamelin de Roquefort? ¿Escapó también? No preguntaba por curiosidad. Necesito una salida. Necesito un escudo, latía en su interior. Fulques sostuvo su mirada un instante más de lo debido. ¿No fue a Tinchebray, milady? Hubo un filo en su voz que no logró disimular. Gautier había partido sabiendo que Hamelin no acudiría. No lo había juzgado. Fulques, en cambio, no estaba seguro de poder concederle la misma indulgencia. Aelis asintió, y el gesto se quebró en un sollozo contenido. Recordaba. Su padre había dicho que Roquefort no haría aquella guerra suya. Entonces fue prudente o cobarde, pensó sin decidir cuál de las dos palabras la hería más. Apenas lo habían visto 2 veces, años atrás. Un hombre joven de sonrisa fácil. En una de aquellas visitas, las gemelas jugaron a ser una sola. El padre reía mientras intercambiaban lugares ante la mesa. Adelais comía con delicadeza, Aelis regresaba con hambre feroz y fingida inocencia. Hamelin no notó el cambio. Solo comentó divertido que la doncella comía por 2. Ahora ese recuerdo tenía el sabor amargo de la estrategia. Adelais necesitará marido, comprendió Aelis. Y yo no perteneceré a nadie. Fulques, ¿estás seguro? Preguntó al fin, obligándose a sostener la realidad con ambas manos. ¿Lo viste caer? ¿Lo vi? No añadió más. No habló del tajo en la nuca. No habló del grito.
No habló de las 4 palabras que aún lo perseguían. Nos traicionaron. Huye. Gautier, de rodillas en el barro, le había ordenado vivir. Un gesto de amor silencioso hacia el hijo que jamás reconoció. Y sin embargo, lo que ardía en la memoria de Fulques no era solo la muerte, sino la acusación. Traición. ¿De quién? Adelaide se movió en el lecho. Bajo la luz incierta, parecía de porcelana. Tan iguales y tan distintas. Adelaide dócil como un salmo, Aelis viva como un halcón. Una bordaba y sanaba con hierbas, la otra pedía cabalgar y tensar el arco. Gautier fingía reñirla, pero sus ojos reían siempre que ella desafiaba el mundo. El verano anterior, cuando Aelis anunció que deseaba consagrarse a la iglesia, todos quedaron mudos. No era fe, se dijo ahora con una punzada amarga. Era libertad. En un convento nadie la tomarían por esposa ni la doblarían a su voluntad. Gautier no la obligó. Solo dispuso que ingresara en la abadía cuando él muriera. Y ahora había muerto. Adelaide, mayor por apenas minutos, era la heredera. Estaba destinada a un matrimonio que asegurara Valhombres. Pero Gautier no dejó nombre ni pacto cerrado. Solo 2 hijas de 18 años, hermosas como un juramento y peligrosas como una disputa territorial. Si Normandía descubría que eran gemelas, media cristiandad acudiría con arietes y promesas. Adelaide abrió los ojos, dorados y verdes como miel al sol. Los de Aelis Fulques lo sabía bien, eran humo profundo con destellos de bosque. En esa diferencia mínima residía todo su contraste, una claridad serena, una tormenta contenida. Aelis le acarició el rostro a su hermana con una ternura que no admitía testigos. No te dejaré caer. Aunque deba incendiar el mundo para sostenerte. Y mientras la noche sellaba el castillo en su frío, algo nuevo nacía en su mirada. No solo duelo. Decisión. Capítulo 3. Las hijas del silencio. Adelaide gimió, y Aelis la estrechó contra su pecho con una fuerza que no admitía réplica. Fulques apartó la mirada, aquel abrazo era sagrado. Oh Aelis, ¿qué será de nosotras sin papá? Las lágrimas resbalaban por el rostro pálido de Adelaide. Aelis las secó con una dulzura casi maternal, aunque por dentro sentía que el mundo se había abierto bajo sus pies. No me derrumbaré. No, ahora. No delante de ella. No sé cómo resistirá el corazón, respondió con serenidad firme. Pero resistirá si seguimos el plan. Adelaide se apartó apenas confusa. ¿Qué plan? Buscarás a Hamelin. El horror encendió los ojos dorados de la mayor. No. Sería una vergüenza. Una mujer no pide su propia mano. Funcionará, dijo Aelis sin alzar la voz. Si no hago algo, vendrán otros. Y no serán gentiles. ¿Jamás? Me tomaría por impura. Dice la verdad, intervino Fulques con cautela. Aelis asintió. Por eso no irás tú. Iré yo. Como tu guardián. Ambos la miraron, incrédulos. Diré que soy vuestro primo. Me disfrazaré de hombre. Y diré que fue deseo de nuestro padre. Hamelin decidirá. Y si rechaza la propuesta, te llevaré conmigo a la abadía. Adelaide negó con la cabeza, desesperada. Pero Aelis ya estaba un paso más adelante, como siempre. Pocas personas saben que somos 2, continuó. Hamelin no lo sabe. Padre disfrutaba nuestro juego, esta vez lo aprobaría. Perdóname, padre. Uso tu risa como arma. Cortaré mi cabello. Fulques contuvo un gemido. Aquella cabellera dorada, larga hasta la cintura, había sido el orgullo de Gautier. Bajo el fuego parecía oro líquido. Aelis lo miró con severidad, no protestes. ¿No importa? En la abadía no medirán mi valor por el largo de mis trenzas. Y Dios tampoco. El silencio fue cediendo ante la lógica brutal del momento. ¿Cuántos hombres nos quedan?
preguntó ella. Ninguno, solo yo. La noticia no la hizo titubear. Entonces vestiremos a los villanos con armaduras. Y yo también llevaré una. Pareceremos una pequeña escolta. Fulkes dudó. No creo que logres parecer hombre. Adelaide suspiró, rendida. Te sorprendería lo que mi hermana es capaz de hacer. Aelis sostuvo la mirada de ambos. No fracasaré. No permitiré que Valombres caiga en manos de un parásito. Porque lo sabía. Sin un marido legítimo, cualquier aventurero podría reclamar a Adelaide por la fuerza. Y ella jamás se perdonaría. Capítulo 4. Sangre y estandartes. A varias leguas de allí, otro hombre cabalgaba hacia Valombres. La armadura ardía bajo el sol de la tarde. Edgar Fitzroberts tiró de las riendas y se arrancó el yelmo con impaciencia. El metal había dejado marcas rojas en su piel morena, la mandíbula firme delataba su descontento. ¿Qué ocurre?, preguntó Ralph de Breval acercándose. Me asfixiaba. No era toda la verdad. No es batalla lo que me espera. Es recoger restos. Tinchebray había sido un triunfo para Enrique I de Inglaterra. Tierras fértiles, colinas interminables. Botín político. Y ahora misiones menores, asegurar fortalezas sin señor. Ralph sonrió de lado. ¿No te agrada esta tarea? No. Bebió del odre y miró hacia el estandarte que ondeaba tras ellos. Fondo negro. Un dragón bordado en plata con ojos rojos como brasas. El viento animaba sus fauces, haciéndolo parecer vivo. El dragón gris. Cuando tu enseña apareció en Tinchebray, dijo Ralph, los hombres arrojaron las armas. Enrique fue sabio al enviarte. Edgar apretó los labios. No fue sabiduría. Fue miedo. Había visto cómo se quebraba la línea enemiga al divisar el dragón. Cómo algunos huían antes de cruzar acero. No era gloria lo que lo seguía. Era leyenda y ceniza. Se colocó el yelmo de nuevo. ¿Avanzamos? Sus hombres lo siguieron sin cuestionar. Destino, Valombres. Allí, en una torre aún envuelta en duelo, una joven de ojos grises tramaba un engaño para salvar su linaje. Y el hombre cuyo estandarte había anunciado la muerte de su padre, cabalgaba directo hacia ella. Capítulo 5. Dos rostros, un secreto. Se estaban quedando sin tiempo. Aelis lo sabía con la claridad fría de quien ha dejado atrás el llanto. Permanecer en Valombres era más peligroso que partir. Las murallas resistirían un asedio, quizá. Pero no resistirían la ambición. No entregaré a mi hermana a la espera y al miedo. Fulkes reunió a los hombres que quedaban, campesinos fieles, rostros curtidos, manos más acostumbradas al arado que a la espada. El arsenal estaba vacío. Lo mejor había marchado a Senowen con Gautier y no regresó. Aelis distribuyó lo que pudo rescatar, escudos abollados, espadas desparejas, dagas gastadas. Observaba cada pieza con el rigor de un capitán veterano, aunque por dentro ardía otra cosa. Padre, préstame tu mirada. Enséñame a fingir fuerza. Cuando terminó, 19 hombres mal armados se alineaban ante ella. No eran una tropa temible, pero eran suyos. Y estaban dispuestos. De cerca no harán temblar a nadie, murmuró casi para sí. Pero de lejos, tal vez. Fulkes la observaba con los brazos cruzados. Desearía que al menos llevaras una cota nueva, dijo. Esa malla es vieja. No te protegerá bien. No planeo que me apuñalen, replicó ella seca. Él negó con la cabeza. Tampoco lo planea el ratón hasta que el águila lo atrapa. Aelis lo fulminó con la mirada. Habla claro, Fulkes. ¿Me llamas ratón? Él sonrió cansado. Digo que el peligro no avisa. Ella exhaló con impaciencia. ¿Qué propones? ¿Esperar a que el armero forje una nueva?
Para entonces Adelais estará en manos de algún buitre inglés. No. Esto funcionará. Porque debe funcionar. Si dudo, perdemos. Tráeme a mi hermana, ordenó al fin. Y deja de gemir como una anciana. Fulkes arqueó una ceja. ¿Anciana? Lo dice la reina de la preocupación. Ella hizo ademán de arrojarle el yelmo, él dio un paso atrás, alarmado. Es el último que vale algo. El casco voló de todos modos, aterrizando lejos. Aelis señaló el metal torcido. Si no me controlara, lo tendrías incrustado entre los dientes. Fulkes recogió el casco y lo examinó con resignación. Irás con un yelmo torcido. Para combinar con mi cabeza torcida, replicó ella sin perder el pulso. Pero cuando él añadió con voz más baja. ¿De qué me sirve estar bien armado si mis señoras mueren? Algo se quebró en la dureza de Aelis. Hermano mío, pensó sin decirlo. Ve, murmuró apartando la mirada antes de que la emoción la traicionara. Lo vio alejarse, hombros sacudidos por una risa que disimulaba otra cosa. Y sintió por primera vez el filo de la despedida. Cuando esté tras los muros de la abadía, no volveré a verlo. Se obligó a ensillar a Centella. Una lágrima cayó pese a su voluntad. Recordó a su padre partiendo hacia Tinchebray, erguido en su mejor armadura, como un héroe de las viejas canciones. Había jurado lealtad a su duque, y murió por ese juramento. Eso nadie podría arrebatarle. Moriste fiel. Yo seré astuta. Ensilló también la montura de Adelais. El miedo revolvía su estómago. ¿Y si Hamelin no aceptaba? ¿Y si ya estaba prometido? ¿Y si decidía tomar Valhombres sin tomar a su hermana? No podía permitirse esas preguntas. Casi media hora después, Fulkes regresó con Adelais. Se detuvo en el patio y la contempló en silencio. Aelis ya no parecía una dama. Vestía calzas masculinas dentro de botas gruesas, la cota de malla demasiado larga le rozaba casi las pantorrillas. El rostro ennegrecido con hollín ocultaba la tersura de su piel. Y el cabello, su gloriosa cabellera dorada había sido cortada a la altura de los hombros, como la de un muchacho campesino. Fulkes sintió un nudo en la garganta. Ha sacrificado más de lo que cree. A la cintura llevaba la espada larga de su abuelo, con empuñadura engastada en gemas antiguas. En la mano sostenía el escudo oval de Gautier, donde un león dorado alado parecía dispuesto a alzar el vuelo. Adelais la miró con los ojos húmedos. Pareces otra persona. Aelis sostuvo su mirada. Eso es lo que necesito ser. Por dentro, sin embargo, su corazón latía con furia. Que me vea un hombre. Que me crea un hombre. Que me escuche un hombre, y no descubra que bajo esta armadura leite el orgullo de una hija que no piensa arrodillarse. A lo lejos, sin que ellas lo supieran, otro estandarte avanzaba hacia Valhombres. Un dragón plateado sobre fondo negro. Y el viento empezaba a oler a destino. Capítulo 6. El dragón del rey. Fulkes la contempló con un asombro que no quiso confesar. La cota de Gautier, pesada como un juramento, caía sobre el cuerpo menudo de Aelis y sin embargo ella se mantenía erguida. Si el hierro me dobla no merezco su nombre, pensaba mientras ajustaba el peso sobre los hombros. Apenas le llegaba al pecho, y aún así sostenía aquella herencia como si hubiera nacido dentro de ella. La malla aplastaba las curvas que la delatarían. Las botas hinchadas con tela borraban la gracia de sus piernas. Había ennegrecido sus manos y su rostro con hollín, había domado sus rizos con grasa hasta volverlos dóciles. Sin barba, sin brillo, sin suavidad. Un muchacho. Un sobrino inventado. Adelais la miró con los ojos muy abiertos. No lo creería si no te viera. Aelis sonrió, luminosa incluso bajo la ceniza. ¿Sirve? Fulkes la examinó en silencio. Veía al padre en la firmeza de la barbilla,
en la manera de desafiar el mundo con la espalda recta. Gautier estaría orgulloso. Y aterrado. Sirve, dijo al fin con una ternura que intentó disfrazar. Sería un insulto que pensaran que eres mi gemelo, bromeó Adelais, aunque la risa le temblaba. Aelis engrosó la voz. Cuida tu lengua, prima. Fulques alzó una mano. No hables así. ¿Así cómo? Como si hubieras tragado un sapo. Ella sostuvo su mirada desafiante, pero por dentro tomó nota. Cada gesto puede salvarnos o condenarnos. Desde ahora soy Rainier, declaró. Practica Adelais. Y no me llames por mi nombre verdadero. Adelais asintió seria al fin. Aelis sintió una punzada de culpa al verla tan dócil. La arrastro a mi engaño, pero es por su vida. Siempre por su vida. Fulques ayudó a la joven a montar. Cuando se volvió, vio a Aelis intentar subir a Centella. La armadura pesaba más de lo que su orgullo admitía. Resbaló y cayó al suelo con estrépito de hierro. Él sofocó la risa. Permite que te ayude, testaruda. Ella aceptó su apoyo sin mirarlo, y en voz baja murmuró. No debo montar sola ante los hombres. Pensarán que soy débil. Fulques apretó la mandíbula. Débil, ella. Que Dios se apiade del hombre que lo crea, respondió apenas audible. Aelis logró sentarse al fin, respirando hondo. No era solo una huida. Era un plan. La carta enviada a Roquefort llevaba fecha del 10 de septiembre de 1106, el día en que Gautier partió hacia la batalla de Tinchebray. En ella, el sobrino Rainier negociaba el matrimonio de Adelais con Lord Hamelin. La respuesta había sido rápida, la quería. Que la llevaran cuanto antes. Un destino sellado en pergamino, pensó Aelis. El mío será otro. Cuando las puertas de Balombres comenzaron a abrirse, el corazón le golpeó el pecho como si quisiera quedarse atrás. Los criados, los campesinos, los hombres del establo, todos se habían reunido. Ojos húmedos, silencios espesos. No podía permitirse llorar. Se colocó el yelmo cónico, ajustó el nasal y dio la orden con un leve gesto. El puente descendió. El eco de los cascos sobre la madera resonó como un tambor fúnebre. No miró atrás hasta que todos cruzaron. Entonces alzó la vista hacia la torre que sobresalía sobre la muralla. Allí estaba su infancia, su risa, la voz de su padre llamándola desde el patio. Desearía haber nacido hombre, pensó por un instante, con una honestidad que le quemó la garganta. Pero soy su hija. Y eso bastará. Alzó la mano en despedida. El portón se cerró. El nombre de Gautier moriría con ellas. Lo sabía. Y aún así, en su interior, algo más antiguo que un apellido ardía con obstinación. La mañana avanzó sin sobresaltos. 3 horas después, el paisaje se extendía gris y verde ante ellos. ¿Cuánto falta?, preguntó. Fulques protegió los ojos del sol. En línea recta, poco. Pero no vamos en línea recta. Nunca lo hacemos, replicó ella con serenidad, inclinándose hacia él. Y debes dejar de parecer condenado. Adelais lo nota. Sus miradas se encontraron. Dolor compartido. Orgullo intacto. Mañana sabremos nuestro destino, dijo él. No, pensó Aelis mientras espoleaba a Centella. Nuestro destino empieza hoy. La comitiva avanzaba lenta. Muchos de los hombres apenas sabían montar, y los caballos eran viejos, huesudos, obstinados como la tierra que los había criado. Pero seguían adelante. Y en el pecho de Aelis, bajo el hierro heredado, latía no el miedo, sino la voluntad. Capítulo 7. La casa sin señor. A pesar del sol implacable y del humor agrio que flotaba entre ellos, siguieron cabalgando sin queja. El yelmo de Aelis ardía como un horno sobre su cabeza, pero no se permitió un gesto de debilidad. Si los hombres soportaban el cansancio en silencio, ella también debía hacerlo. No soy menos que ellos.
No mientras lleve el nombre de mi padre sobre los hombros. El anochecer descendió con una misericordia azulada. El calor cedió, y en su lugar llegó el frío prematuro del otoño, fino y punzante como una advertencia. Fulkes eligió un claro protegido y allí levantaron el campamento. Aelis acomodó a Adelais en la pequeña tienda, revisó a los hombres, distribuyó órdenes con sobriedad. Que nadie vea que también tiemblo. Luego compartieron la última comida del día, los tres, bajo la luz trémula de una vela. Adelais parecía una pintura de melancolía. Aelis quiso abrazarla, pero contuvo el impulso. Sabía que su propia firmeza era el único muro que sostenía a su hermana. Si yo flaqueo, ella caerá. ¿Qué piensas de Hamelin? Preguntó Adelais de pronto, sus ojos dorados buscando respuestas. Aelis respondió antes que Fulkes, midiendo cada palabra. Es un hombre apuesto. Y de buena cuna. Miró a su hermana con intención. ¿No te parece? Dime que no lo temes, rogaba en silencio. Lo es, admitió Adelais. Pero preferiría no casarme con un desconocido. Fulkes intervino con voz grave. Te tratará con honor. Sin embargo, al apartar el plato, su sombra pareció más pesada que el acero. No puedo protegerlas de todo, pensaba él mientras salía. Cuando quedaron solas, Adelais se despojó de la túnica y habló en voz baja. Espero agradarle. Lo harás, replicó Aelis con una severidad que ocultaba su propio desvelo. Que sea digno. Que no traicione la memoria de mi padre. Pensó en Hamelin, en su ambigua lealtad durante la guerra, en los caballeros que había prestado y en los que no. Algo en esa historia le dejaba un sabor amargo. Pero no tenían alternativa. La libertad también exige sacrificios. Se tendieron en la oscuridad. Aelis dejó el yelmo y la espada al alcance de la mano y apagó la vela. Afuera, la voz de Fulkes murmuraba órdenes antes de instalarse como centinela. ¿Crees que lo engañaremos? Susurró Adelais. Aelis miró la sombra del techo sin atreverse a volver el rostro. Si dudan mis ojos, lo perderemos todo. Sí. ¿Y si descubre la verdad? Entonces decidirá si la considera una ofensa o una audacia. El silencio respiró entre ellas. Nuestra sangre vikinga, murmuró Adelais. Papá estaba orgulloso, aunque sabía que nuestros ancestros fueron violentos. Hamelin también desciende de ellos. ¿Será un hombre cruel? Aelis respondió con una pregunta suave. ¿Lo era nuestro padre? No. Entonces la sangre no lo decide todo. Ojalá fuera tan simple, pensó, sintiendo la punzada del recuerdo. Afuera, el campamento quedó en calma. Cuando estés casada, susurró Aelis, escríbeme sobre nuestros ancestros. Las monjas me obligarán a estudiar, y yo fingiré que es por obediencia. No confesó cuánto admiraba los versos secretos de su hermana, ni cuánto había aprendido leyendo sus cuadernos escondidos. Ella cultiva palabras, yo estrategias. Ambas defendemos lo mismo. Papá no habría confiado en Hamelin si fuera cruel, ¿verdad? Insistió Adelais. Aelis comprendió al fin el verdadero temor. No hay nada en ti que merezca violencia alguna, respondió con una ternura apenas perceptible. Las advertencias de papá eran para mí. Desde fuera Fulkes gruñó. Duerman. Mañana será largo. Aelis sonrió en la oscuridad y se volvió de lado. La malla le mordía la piel, cada anilla era una espina. ¿Cómo soportan los hombres este hierro cada noche? Aún así, no se despojó de él. Temía más al azar que al dolor. Miró a Adelais hasta que su respiración se volvió lenta y serena. Entonces, inclinándose, besó su mejilla con un gesto leve como una promesa. Por ti. Por él. Por el nombre que se extingue, y por la libertad que aún puedo forjar. Cerró los ojos. El frío de la noche los envolvió, pero el cansancio fue más fuerte que el hierro.
Y finalmente Aelis de Valombres, hija, heredera, impostor, se dejó vencer por el sueño. Capítulo 8. La promesa de las gemelas. Roquefort surgió ante ellos como una visión de piedra y presagio. Más oscuro que el recuerdo, el castillo alzaba murallas descomunales, gruesas como juramentos antiguos, elevadas hacia el cielo gris con una severidad casi sagrada. Torres vigilantes hendían el horizonte. El agua artificial abrazaba la colina empinada como un foso nacido de la desconfianza. No había chozas a sus pies, todo latía dentro de los muros protegido o prisionero. Aelis detuvo su caballo blanco. Un escalofrío le recorrió la nuca. ¿Pretendo engañar al señor de esta fortaleza? Aquí cada piedra parece saber mentir mejor que yo. Fulques acercó su montura, interponiéndose entre ella y Adelais. No es momento de dudar. Lo sabe. Siempre lo sabe, pensó Aelis, dolida por el eco inevitable de Valombres, ahora desprotegido tras la muerte de su padre. Sin concederse más tiempo para el miedo, avanzó. El puente levadizo descendió como una lengua negra, invitándolos a entrar en la boca del gigante. Cruzaron al trote, rodeados de miradas que pesaban más que el hierro. Dentro el castillo se desplegó en niveles sucesivos, murallas internas, jardines cuidados, patios vastos. Una fortaleza capaz de engullir 3 Valombres sin esfuerzo. ¿O es un hombre generoso? ¿O es un hombre que no confía en nadie?, pensó ella. Prefirió creer lo primero. Adelais necesitaba esperanza, no sospechas. Hamelin de Roquefort los aguardaba ante la puerta principal. Aelis lo reconoció al instante. Los ojos de un azul que rozaba el gris profundos como mar invernal, el cabello castaño rojizo sedoso bajo la luz, la postura firme de quien está acostumbrado a ser obedecido. No era alto, pero su presencia llenaba el espacio. El terciopelo carmesí de su manto y las gemas que lo adornaban hablaban de riqueza y poder. Cuando sus ojos se posaron en Adelais, algo se suavizó en su expresión. Y cuando Adelais lo miró, el rubor floreció en sus mejillas. Que sea digno de esa mirada, imploró Aelis en silencio. A ella la trató con cortesía distante. La invitó a la mesa, pero su atención pertenecía por entero a su futura esposa. Aelis lo agradeció. Cuanto menos me mire, más segura estará la farsa. La cena fue abundante, carnes asadas, frutas dispuestas como aves en vuelo, quesos perfumados. El vino, agrio como un recuerdo mal enterrado. Aelis apenas probó bocado, obligada a compartir trincho con un caballero fanfarrón que hablaba más de sus proezas que de su honor. Ser hombre es soportar esto sin desenvainar, se dijo, conteniendo el impulso de clavarle la daga en la mano. Buscó a Fulques, él le devolvió una sonrisa divertida. No te burles, pensó ella con indignación silenciosa. Un comentario de Hamelin arrancó una risa baja de Adelais. Aelis se inclinó. ¿Qué he perdido? Adelais bajó la mirada sonrojada y por primera vez no compartió el secreto. Aquello dolió más de lo que esperaba. Ya comienza a apartarse de mí. Hamelin carraspeó y la miró entonces a ella, midiendo cada palabra. Rainier pensaba celebrar la boda en una semana. Pero tras verla no deseo esperar. Me casaré con ella mañana al amanecer. No puedo, no quiero esperar. Sus ojos grises se clavaron en los de Aelis con una firmeza que no era invitación, sino advertencia. ¿Me ve como rival? ¿Como obstáculo? El estómago se le tensó. Aquel hombre amable tenía también acero. Aelis sostuvo su mirada sin titubear. Asintió. Espléndido, continuó Hamelin. Entonces le deseo buen viaje de regreso. ¿De dónde dijo que venía? De Valombres, improvisó Adelais con premura. Un leve fruncir de ceño cruzó el rostro del señor de Roquefort, pero lo dejó pasar. La decisión estaba tomada. Adelais se casaría al alba. Aelis sería enviada de regreso, irrelevante, prescindible. Así termina el nombre de mi padre. Así comienza mi encierro.
Cuando Adelais pidió retirarse, llamándola primo Chris con torpe orgullo, Hamelin reaccionó con un destello de irritación. Aelis comprendió al instante. Ningún hombre permitiría que otro inspeccionara el lecho de su prometida. Mi prima teme los lugares desconocidos, explicó con serenidad calculada. Si garantizáis su seguridad, no habrá necesidad de mi presencia. Mintió sin vacilar. Perdóname, padre. Hamelin la observó un segundo más, luego ofreció el brazo a Adelais y la condujo fuera. Cuando regresó solo, Aelis dejó escapar el aire retenido. Al menos esa noche su hermana dormiría en paz. Ella no. El gran salón fue despejado. Los hombres de menor rango extendieron jergones de paja en el suelo. Aelis, aún con la cota puesta, se acomodó cerca del lugar donde esperaba encontrar a Fulkes. Observó con incomodidad cómo los caballeros se despojaban de ropas y modales. He elegido esta máscara. Debo soportarla. Sintió la mirada de Ser Hervé sobre ella, afilada como un halcón. No apartó la vista. No cederé. Cuando por fin la sala quedó en penumbra, una voz familiar se inclinó hacia su oído. No dormiré esta noche, susurró Fulkes. Velaré por ti, testaruda. Aelis abrió los ojos y encontró los suyos, claros y leales. Gracias. No estoy sola. Aún no. Se recostó, ignorando el roce inquietante de la paja y los insectos invisibles. Intentó invocar la imagen de Valhombres, la torre, el patio, la risa de su padre. Pero solo veía el rostro de Hamelin inclinándose hacia Adelais, y la aurora que traería la boda. Cerró los ojos. Que el amanecer no me arrebate también el corazón. Capítulo 9. Bajo la mirada de Roquefort. La noche era clara cuando Hervé cruzó el patio hacia los establos, pero su pensamiento no lo era. Rainier de Valhombres no era quien fingía ser. Lo supo desde la mesa, desde el instante en que comparó el perfil terso del supuesto primo con el de Adelais. Demasiada semejanza en la piel, en el trazo delicado del rostro, en la luz dorada del cabello oculto bajo la suciedad. ¿Y aquellos ojos, verdes oscuros, ardientes, casi hechiceros? No eres un muchacho, se dijo con una certeza que le encendía la sangre. Eres un secreto. Recordaba rumores antiguos, Gautier de Valhombres tenía hijas gemelas. Habladurías, pensó entonces. Ahora ya no. Si Rainier era una doncella disfrazada, ¿por qué ocultarla? ¿Fealdad o tesoro? Hervé sonrió para sí. Gautier había sido un avaro feroz, capaz de cerrar sus puertas a cualquiera. Un hombre así no escondería un monstruo, escondería una joya. Y Hervé estaba decidido a reclamarla. La había olido al pasar, sudor sí, pero también agua de rosas bajo la suciedad. Quiso imaginarla sin la cota, sin la máscara, bajo sus manos. Se prometió paciencia. Si su plan prosperaba, si Enguerrand cumplía su parte, al amanecer la tropa estaría debilitada. Luego bastaría esperar el momento propicio, seguirla fuera de Roquefort, y hacerla desaparecer. Necesita un hombre que la proteja. Yo seré ese hombre, se dijo, confundiendo posesión con destino. En el gran salón, ajena a la sombra que ya se cernía sobre ella, Aelis se encogió cuando Enguerrand le golpeó la espalda. Por Dios. ¿Cómo duermes con esa carga encima? Ella apretó los dientes. Si supieras qué carga es realmente. El caballero, hinchado de vino y vanidad, arrastró a una pelirroja hacia su jergón, prometiendo hazañas que su aliento agrio desmentía. Las antorchas se apagaron y los gemidos comenzaron a filtrarse en la oscuridad. Grosero, murmuró Aelis. Fulkes, tendido cerca, rió en voz baja. No temas, testaruda. No durará mucho. Mover ese vientre requiere más valor que una batalla. Ella sofocó una carcajada. La tensión se deshizo un instante. Gracias por no dejarme sola en esto, pensó, sintiendo la lealtad de Fulkes como un manto más firme que el hierro. Se quedó dormida entre risas contenidas y olor a paja húmeda. El alba llegó con campanas y votos.
La boda fue rápida, solemne, irrevocable. Aelys apenas tuvo tiempo de despedirse de Adelais antes de que Hamelin lo surgiera a partir. La mirada posesiva del señor de Roquefort no se apartaba de su esposa. Ya no me pertenece ni su risa, comprendió Aelys con una punzada silenciosa. El enlace fue hermoso, dijo cuando el castillo quedó atrás y la lluvia comenzó a golpear su yelmo. Solo lamento no haberla vestido como soñé. Hamelin no te quitaba los ojos de encima, respondió Fulques. Como si temiera que robaras a la novia. Idiota celoso, replicó ella, aunque una parte de sí había sentido el filo de aquella vigilancia. Ni siquiera me permitió acercarme a su cámara. Me apartó como a un rival, pensó. Y no sabía si aquello la irritaba o la inquietaba. La lluvia se volvió torrencial. El cielo se desgarró sobre sus cabezas. Aelys no aminoró el paso. El agua le calaba hasta los huesos, pero el frío era menos punzante que el pensamiento de la separación. ¿No lamentas el destino de Adelais, verdad?, preguntó Fulques. No. Su voz fue firme. Ella nació para amar y cuidar. Yo no. Recordó el vestido azul bordado en oro, el manto de armiño, el velo que caía sobre el cabello trenzado de su hermana. Sintió un destello fugaz de algo parecido a la envidia. No es para mí, se repitió. Su padre había hablado demasiadas veces de su carácter indómito, como para imaginarla sometida a esposo alguno. El recuerdo de la consumación la hizo estremecer. Los hombres habían irrumpido en la cámara nupcial entre risas y exigencias obscenas. Por un instante temió que la obligaran a desvestir a Hamelin ante todos. Solo la intervención firme de Adelais había salvado la dignidad de la escena. Que nunca tenga yo que vivir algo así, rogó en silencio. La tormenta arreció. Buscaron refugio en la espesura del bosque. Las ramas aún cargadas de hojas veraniegas apenas dejaban pasar la luz. No me gusta esta ruta, advirtió Fulques. A mí tampoco. Las sombras se apretaban entre los troncos como presencias invisibles. Cada crujido parecía un presagio. Si alguien nos ataca, no somos más que campesinos disfrazados, pensó Aelys, sintiendo por primera vez el peso real de su audacia. Aún así, tomó la delantera. No era el miedo lo que la guiaba, sino la determinación. Debía llegar a Rotomagus, a la abadía de Santa Trinité de Lorne, y sellar su propio destino antes de que el mundo decidiera por ella. La lluvia golpeaba el bosque como un tambor de guerra. Aelys alzó el rostro bajo el yelmo empapado. Padre, dame tu firmeza. Que la oscuridad sea solo amenaza, y no advertencia. Capítulo 10. Un enemigo con ojos de plata. Edgar se dejó caer contra el tronco de un viejo roble. Las raíces emergían de la tierra oscura como venas antiguas, las ramas torcidas y solemnes descendían hacia el suelo con la gravedad de brazos que han sostenido demasiadas guerras. He nacido bajo árboles como este, pensó. Torcidos pero firmes. Sin nombre limpio, pero con acero en la sangre. A unos pasos, Ralph tallaba una cabeza de dragón en una rama baja. La hoja del cuchillo arrancaba astillas con un ritmo paciente, casi devoto. ¿Piensas dejar mi marca en cada árbol que pisemos?, murmuró Edgar sin mirarlo. No era una pregunta, era una advertencia. No soy una leyenda que deba anunciarse. Soy una deuda que se cobra en silencio. Ralph sonrió sin culpa. Un lobo marca su territorio. ¿Por qué habría de ser distinto con un dragón? Edgar cerró los ojos un instante. Dragón gris, un nombre que otros disfrutan y yo cargo. Las historias sobre su crueldad corrían más veloces que sus caballos. Había visto hombres persignarse al ver su estandarte. Había visto guerreros orinarse antes de desenvainar. Y sin embargo, nunca había despedazado inocentes. La guerra no era un juego, pero tampoco era carnicería. No hay mejor forma de avisar a Normandía de tu llegada, añadió Ralph con ironía. Así podrán atrancar puertas y rezar para que el dragón los perdone.
Edgar no rió. Que recen si quieren. Yo no soy su demonio. Soy el hijo que nadie quiso nombrar. La lluvia había obligado a detener la marcha. Valhombres debía estar ya a un día de distancia. Estaríamos casi en sus murallas, dijo Edgar arrancando una brizna de hierba. La tormenta habría cubierto nuestra llegada. Una hija sola defendiendo una fortaleza, se recordó. Demasiado fácil, y lo fácil suele esconder algo. Ralph dudó, pero no lo contradijo. Sabía que el orgullo de Edgar era una armadura más difícil de atravesar que el hierro. Había crecido entre susurros, hijo de un escándalo, reconocido tarde, desplazado pronto. De Basie o Fitzrobert, bastardo o señor, siempre el segundo nombre. No me arrebataron la sangre, se decía Edgar. Me arrebataron el apellido. Lo demás lo conquisté. Dicen que Valhombres era un recluso, comentó Ralph con tono más ligero. Que su esposa murió al dar a luz en la torre, y que el espíritu aún ronda el castillo. Edgar alzó la mirada. El bosque parecía escuchar. Y que la hija es distinta, añadió Ralph. Oculta por vergüenza. El viento movió las hojas con un susurro antiguo. Está muerto, cortó Edgar. No puede defenderse de rumores. Ni yo del mío, pensó, sintiendo una punzada de algo más hondo que la irritación. Si aquella hija existía, si realmente estaba sola, no sabía si deseaba hallarla como enemiga o como prueba. Un murmullo interrumpió el silencio. Voces. Cascos. Ambos se deslizaron entre la maleza. La niebla matinal ascendía desde el suelo, envolviendo las patas de los caballos como humo sagrado. Entonces los vieron. Una pequeña comitiva avanzaba con dignidad frágil. El estandarte de Normandía ondeaba, pero las cotas estaban mal ajustadas, los yelmos desparejos. Y al frente, un caballero demasiado menudo para su armadura. Ralph contuvo la risa. Jamás vi un guerrero tan pequeño. Ese yelmo va a tragárselo. Edgar no respondió. Observaba al joven sobre el capón blanco, el caballo no era de pobre linaje, y lo llevaba con familiaridad. No es disfraz lo que viste, pensó. Es herencia. No son soldados, murmuró al fin. Había algo en aquella figura erguida, en la forma de sostener las riendas, que no era torpeza sino contención. Orgullo comprimido en un cuerpo ligero. ¿Eres tú, Valhombres? ¿La hija escondida? El viento levantó el estandarte. Por un segundo, el pequeño caballero volvió el rostro hacia el bosque. Edgar no alcanzó a ver sus rasgos, pero sintió un estremecimiento extraño, casi eléctrico. No mires así, se dijo sin saber por qué. No me desafíes sin espada. ¿Los interceptamos? Susurró Ralph. Edgar llevó un dedo a los labios. No. No son amenaza para Enrique. Déjalos pasar. Hay batallas que no deben librarse a la sombra de un rumor. La comitiva desapareció entre la niebla. Edgar dio un paso atrás, dispuesto a regresar al campamento cuando un trueno de cascos irrumpió en el sendero. Una segunda tropa disciplinada y veloz cruzó como un rayo tras los primeros. El choque de acero estalló a la distancia. Gritos. Metal contra carne. El sonido inequívoco de hombres muriendo. Ralph tensó el cuerpo. Edgar no dudó. Sus ojos se volvieron fríos pero no crueles. No soy el monstruo que cuentan. Pero tampoco soy el hombre que se queda inmóvil mientras el destino decide por otros. Desenvainó. El bosque, testigo ancestral de juramentos y traiciones, contuvo el aliento. Capítulo 11. El precio de la lealtad. Cuando Edgar llegó al claro, al menos 15 cuerpos yacían ya sobre la tierra húmeda. La sangre había borrado colores y lealtades, solo quedaba el hierro, el barro y el aliento quebrado de los vivos. La tercera tropa cayó sobre los atacantes como una sombra justa. La sorpresa fue su condena. Edgar derribó a 2 antes de que comprendieran quién lo sería.
No soy verdugo, se dijo mientras su espada encontraba carne con precisión implacable. Soy el filo que detiene la injusticia, aunque el mundo solo vea al dragón. Entonces la vio. El pequeño caballero del capón blanco estaba acorralado. Edgar espoleó su montura para alcanzarlo, pero otro guerrero se interpuso. El combate se extendió en una danza brutal de acero y respiraciones rotas. Cuando por fin los agresores huyeron hacia el bosque, dispersos como ratas ante la luz, Edgar buscó al diminuto líder. No deseaba más muerte. Ríndete y todo terminará, pensó. No vine por tu sangre. Pero alguien se adelantó. Fulkes había reconocido el estandarte del dragón gris y eligió morir antes que ceder. Arremetió con la lanza y logró arrancar a Edgar de la silla. Cayeron juntos sobre la hierba empapada. Edgar fue más rápido en incorporarse. La espada de Fulkes se alzó con un grito de guerra, y el acero inglés lo atravesó antes de que pudiera afirmarse. Aelys vio caer a Fulkes. El mundo se volvió rojo y mudo. No otra vez. No otro hombre muriendo por mi nombre. Sus rodillas temblaron bajo el peso de la espada, pero algo más antiguo que el miedo la sostuvo. Arremetió contra el caballero plateado que permanecía junto al cuerpo de su amigo. Edgar apenas tuvo tiempo de volverse. Sintió el impacto, el acero entrando bajo la escápula. El asombro cruzó su rostro más que el dolor. ¿El gnomo? La hoja rasgó carne, la sangre brotó caliente. Aelys retiró la espada con una náusea feroz. He herido a un monstruo y sangra como un hombre. Un golpe seco contra su yelmo la arrojó a la oscuridad. Es un tajo feo, milord. El vino ardió sobre la herida mientras Amaury cosía con aguja de marfil. Edgar apretó la mandíbula. He sido herido por un muchacho delgado como una rama, y eso me irrita más que el dolor. Ralph no logró contener la risa. Si supieran que el dragón fue abatido por un duende. Edgar le lanzó una mirada helada. No provoques al animal cuando aún sangra. Un soldado anunció que los prisioneros aguardaban. Edgar se levantó antes de que el vendaje secara del todo. El honor no espera. En la tienda 3 cuerpos. 2 apenas vivos, uno fingiendo inconsciencia. Edgar apoyó la daga en la garganta del último. ¿A quién sirves? Silencio. Un escupitajo en sus botas. La respuesta fue un golpe. No por ira, sino por orden. La guerra no es un juego de niños. Cuando el hombre cayó inconsciente, Edgar se volvió hacia el caballero menudo. Se arrodilló, apartó con cuidado el yelmo y observó el rostro inmóvil. Sin insignias, sin estandarte. No son hombres de Roquefort, pero vienen de sus tierras. ¿Quién eres? Aelys, bajo los párpados cerrados, contuvo la respiración. El dragón. El asesino del rey. El hombre que hirió a Fulkes. Su cabeza latía como un ariete. Había visto el estandarte afuera, y lo había maldecido en silencio. No me verás temblar. Cuando la lona de la tienda se agitó y uno de los hombres salió, la espada de Edgar quedó a un paso. Era ahora o nunca. Prefiero morir libre que vivir cautiva. Se puso en pie y se lanzó sobre su espalda. Edgar sintió el impacto y un segundo después dientes en su hombro. Por Dios. El pequeño demonio le rodeaba el cuello con fuerza inesperada, forcejeando por desenvainar la espada. Edgar intentó sujetarlo, tiró de su cabello, y el cabello cedió más de lo esperado, largo, sedoso. Un estremecimiento distinto lo atravesó. No es un muchacho. La presión en su garganta aumentó. Edgar separó las piernas enroscadas a su cintura y arrojó al atacante contra el suelo. El gnomo rodó y volvió a levantarse con furia indómita. Edgar lo atrapó al vuelo y lo sostuvo en el aire, lejos de su cuerpo. Sus miradas se encontraron. Oscuros, ardientes, orgullosos. No miedo, sino desafío. Y algo más profundo, una herida antigua que reconoció como propia.
No te inclines, pensó Aelis forcejeando aún suspendida. Aunque seas más fuerte, no eres mi dueño. No eres un enemigo cualquiera, comprendió Edgar sosteniéndola con firmeza pero sin brutalidad. Eres fuego disfrazado de acero. Ralph irrumpió en la tienda y se detuvo en seco al ver la escena. ¿Qué demonios? Edgar no apartó los ojos de los de ella. Tenemos un problema, dijo con voz baja contenida. Y en ese silencio cargado de respiraciones agitadas y sangre reciente, el odio comenzó a transformarse en algo más peligroso. Reconocimiento. Honor frente a honor. Orgullo frente a orgullo. Dos legados heridos, entrelazados por el filo de una espada y el destino que ninguno estaba dispuesto a aceptar. Capítulo 12. El nombre de Gautier. Había una chispa oscura en los ojos del prisionero, un fulgor de desafío que rozaba la insolencia. Edgar lo sostuvo en el aire un instante más, decidido a no subestimarlo de nuevo. 2 veces he bajado la guardia y 2 veces me ha herido. No habrá una tercera. Entonces ocurrió. Los ojos verdes oscuros del muchacho se abrieron de pronto, no con rabia sino con un miedo súbito y contenido. El forcejeo cesó. Edgar sintió que las manos que lo sostenían habían descendido demasiado. Bajo el acero y la suciedad había una fragilidad distinta. El cuerpo se tensó, rígido como si un secreto respirara bajo la cota. Aelis dejó de luchar cuando notó las manos del dragón peligrosamente cerca de su pecho. Si descubres lo que soy, estoy perdida. No era el dolor lo que la inmovilizaba, sino el honor. Prefería la muerte a la humillación. Alzó la mirada y la sostuvo en la suya. Los ojos de Edgar eran azules y severos pero no crueles, ardían con una autoridad que parecía antigua. El cabello oscuro, salpicado de plata prematura, caía desordenado sobre un rostro demasiado joven para tanta guerra. Era desconcertantemente hermoso, pensó Aelis con un resentimiento que no supo explicar. Así lucen los hombres que el mundo perdona aunque derramen sangre. Edgar la soltó de golpe, como si hubiera tocado algo prohibido. Ella cayó al suelo, la malla clavándosele como agujas en la piel, y él salió sin mirarla. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Ralph. Me mordió, respondió Edgar incrédulo mostrando la sangre en sus dedos. Intentó burlarse de la situación pero el gesto no le alcanzó a los ojos. No era furia lo que vi, era miedo. ¿A qué temes, pequeño guerrero? Ordenó que lo vigilaran. No lo liberaría. Aún no. En su tienda, Edgar bebió cerveza con la rabia contenida. He sido imprudente. Un enemigo es un enemigo, aunque mida la mitad que yo. Cuando Ralph arrojó al prisionero ante él, lo observó en silencio. Pequeño, delgado, sucio. Pero el orgullo le sostenía el mentón como una corona invisible. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú?, replicó el muchacho. La paciencia de Edgar se tensó como arco al límite. Yo hago las preguntas. Se acercó. La voz del prisionero era demasiado joven, casi clara. No es un hombre curtido. Es un muchacho o algo más. Aelis sostuvo la mirada, aunque el corazón le golpeaba con furia. No me inclinaré. No ante el asesino de mi rey. No ante el hombre que hirió a Fulques. Edgar la sujetó del brazo con firmeza. Habla o lo romperé. Ella creyó en la amenaza. Sintió el dolor ascender, punzante, y dijo lo primero que la mantendría a salvo. ¿Rainier? Edgar repitió el nombre con desconfianza. ¿De dónde vienes? ¿Rainier? No diré nada más. Las lágrimas ardieron en los ojos de Aelis, pero no cayeron. Un caballero no llora. Un valhombres no suplica. Edgar la observó con creciente desconcierto. Lucha con fiereza, pero no como los hombres que he conocido. Hay algo distinto en su rabia. Peleas como una muchacha, murmuró, medio burlón, medio intrigado. La arrojó al suelo. El golpe contra el baúl le nubló la vista.
Aún así, ella lo miró con odio intacto. Edgar abrió el arcón y extrajo una cuerda gruesa. Aelis intentó huir, pero él fue más rápido. Ató sus manos a la espalda, luego los tobillos. Sus movimientos eran firmes, no brutales. No te haré daño innecesario. Pero no me desafíes. Entró a Maury y comenzó a despojar a Edgar de la túnica negra y del jubón de cuero. El dragón no apartó la vista del prisionero, mientras el escudero examinaba el agujero bajo la escápula. «Necesita reparo, milord». Edgar asintió. Bebió un último trago, se pasó la mano por el cabello y respiró hondo. El cansancio se filtraba bajo su ira. «Vuelve cuando termines. Vigila a Rainier esta noche». «Ser Edgar», dijo a Maury antes de salir. Aelis registró el nombre como quien recoge un arma caída. Edgar. No dragón, sino hombre. Y los hombres pueden caer. Cuando quedaron solos, Edgar se quitó la camisa de lino y examinó la herida en su hombro. La sangre había manchado la piel con un rojo oscuro. Aelis lo observó sin parpadear. «Lo herí. No es invencible». Él alzó la vista y sus miradas chocaron otra vez. En los ojos azules no había burla ahora, sino estudio. En los de ella, no solo odio, sino una voluntad indómita que él reconocía demasiado bien. «Has tenido suerte», dijo Edgar en voz baja. «Otro en tu lugar ya estaría muerto». Aelis respondió con frialdad. «No fue suerte». El silencio que siguió no fue de guerra, sino de algo más peligroso, reconocimiento. Dos voluntades enfrentadas. Dos linajes heridos. Él, bastardo elevado por la espada, ella, hija de un nombre que debía ocultar. Entre ambos, la cuerda dorada y una herida reciente que ardía como un presagio. Y bajo la lona de la tienda, mientras el campamento respiraba en la noche, comenzó a forjarse algo que no era todavía amor ni perdón, sino la certeza de que ninguno saldría intacto del otro. Capítulo 13. Cuando el dragón calla. El dragón se despojó de la guerra como quien abandona una piel ajena. Aelis había visto a los hombres de su padre entrenar bajo el sol del verano, torsos desnudos brillando de sudor y juventud. Creía conocer la anatomía del combate. Pero aquello era distinto. La amplitud del pecho de Edgar parecía tallada para sostener estandartes, no para inclinarse ante nadie. Y sin embargo, bajo la luz temblorosa de la vela, la cicatriz reciente, la que ella misma había abierto, marcaba su carne como una grieta en mármol vivo. Eso fue todo lo que pude hacer. La ira le devolvió el aliento. Merecía la muerte. Por mi padre. Por los míos. Murmuró una maldición torpe aprendida a medias. Él la miró. Los ojos azules, antes duros, se volvieron brumosos, como si una sombra de cansancio los atravesara. El gesto torcido de su boca regresó, apenas insinuado, y luego la ignoró con estudiada indiferencia. Se quitó las botas, desató las vendas de las piernas. Cada movimiento era firme, contenido, ajeno a la exhibición. Aelis, atrapada por la cuerda y por su propio desconcierto, no pudo apartar la vista. Los músculos de sus brazos se tensaban bajo la piel pálida, el poder de un cuerpo acostumbrado a la espada y al mando. Cuando desató el último nudo de su calzón, ella comprendió demasiado tarde que el dragón se estaba desnudando ante ella. Si desvío la mirada, sospechará. Si la mantengo, me traicionó. Permaneció inmóvil, prisionera de su propio orgullo. Él se inclinó a recoger el jarro de cerveza. La línea de su espalda, la fuerza limpia de sus hombros, la curva firme de sus piernas se ofrecieron a su vista sin pudor. No había vanidad en su desnudez, solo la naturalidad de quien no teme ser observado. Y aún así, encontró consuelo en un detalle imperfecto, mínimo humano. No es invencible. No es un dios de guerra. Sangra y también se cansa. Aquella imperfección secreta le devolvió un triunfo silencioso que no supo nombrar. Edgar bebió otro trago y pasó los dedos por su cabello oscuro,
deteniéndose un instante en la nuca como si intentara despejar los pensamientos que lo asediaban. Demasiadas batallas. Demasiadas muertes. ¿Y ahora este muchacho que me mira como si yo fuese el verdugo del mundo? Se tendió sobre el colchón sin cubrirse cuando el escudero dejó una manta de piel a sus pies. Aelis reconoció el abrigo. Había sido suyo horas antes. Lo vio apropiarse de él con la indiferencia del vencedor, acomodarlo sobre su cuerpo y dejar una pierna descubierta, poderosa, como si incluso en reposo necesitara ocupar territorio. ¿El prisionero?, preguntó el escudero. No debe dormir, respondió Edgar sin abrir los ojos. Que se canse. Mañana no quiero sorpresas. Aelis contuvo la maldición que le ardía en la lengua. ¿Qué cree que soy? ¿Un monstruo capaz de derribarlo mientras duerme? El cansancio le pesaba en los huesos. Pensó en Fulques, en su lealtad, en la posibilidad de que muriera por haberla seguido. El corazón le dolió más que las ligaduras. Si lo pierdo, mi linaje pierde su último sostén. Los hombres del dragón cumplieron la orden con un celo mezquino. Cada vez que sus párpados cedían, un golpe la devolvía al mundo. Codos, pies, empujones disfrazados de disciplina. La noche se volvió interminable, una cadena de pequeñas humillaciones. Edgar dormía como una bestia exhausta, ajeno a la venganza menor de sus criados. O tal vez no tan ajeno. Que resista, pensaba en la penumbra de su sueño ligero. Quiero saber de qué está hecho. Aelis luchó por mantener un ojo abierto, como si el simple acto de resistir fuese su última defensa. Cada puntada de dolor le recordaba quién era. Soy hija de Valombres. No me quebrarán como a una criada. Pero el cuerpo tiene sus límites, incluso cuando el orgullo no los reconoce. Las voces se volvieron lejanas, las sombras más densas. La tomaron por los brazos con rudeza. Intentó abrir los ojos, pero la oscuridad descendió sobre ella con una suavidad inesperada. No fue derrota. Fue un refugio. Y mientras el dragón respiraba profundamente bajo la piel que había sido suya, y la heredera normanda caía en un sueño sin defensa, algo invisible, más antiguo que la guerra y más terco que el odio, comenzaba a tejerse entre ambos, como un hilo secreto que ninguno de los dos estaba dispuesto aún a nombrar. Capítulo 14. Cuando el dragón no ruge. El olor a tierra húmeda la devolvió a la conciencia como si despertara dentro de una tumba. Por un instante, Aelis creyó estar enterrada junto a los suyos, junto a Fulques y a los hombres que habían muerto por protegerla. Sintió el peso imaginario del barro cayendo sobre su pecho, sofocándola. ¿He muerto? ¿Así termina el linaje de Valombres, bajo tierra y sin nombre? Intentó hablar, pero el aire no obedeció. Despertó en la parte trasera de una carreta, con las manos aún atadas y el rostro hundido en paja sucia. El traqueteo del camino vibraba en sus huesos. Caballeros armados rodeaban el vehículo, escapar era imposible. No soy una doncella indefensa. Soy hija de mi padre. Resistiré. Giró el rostro y vio a Fulques tendido a su lado. Vivo. El alivio fue tan hondo que le dolió. Apoyó la mejilla en su pecho y contó su respiración. Ardía en fiebre, pero respiraba. No me abandones. No después de todo. Una voz llegó desde el frente. Deben de ser amantes. Edgar observaba la carreta con expresión indescifrable. ¿Qué lazo los une? ¿Lealtad o algo más que me inquieta sin razón? Ralph rió por lo bajo, pero el dragón no sonrió. No era celos lo que sentía, se dijo, sino cálculo. En el horizonte apareció la torre de Valombres. No era grande, ni imponente según los estándares de los poderosos, pero se alzaba con la sobriedad de lo que ha resistido generaciones. Murallas firmes, aspilleras estrechas, techos nuevos de paja y pequeñas huertas como promesas de continuidad. Cuando los aldeanos vieron el estandarte real, el aire se tensó. Mujeres que se santiguaban. Niños arrastrados hacia los faldones de sus madres. Edgar se quitó el yelmo en señal de paz.
No quiero sangre hoy. No aquí. Venimos en nombre del rey Enrique, duque de Normandía. El guardia dudó. En la carreta, Aelis abrió los ojos del todo. El corazón le golpeó las costillas. Valhombres. Su hogar. Su herencia. ¿Sabe quién soy? Si lo supiera, ¿me habría tratado como a un animal? Miró a su alrededor, 30 caballeros armados. Si el portón no se abría, la fortaleza caería. Y morirían más por ella. 19 ya habían muerto. Se puso en pie pese al mareo. ¿Abrid el portón? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Edgar giró lentamente. Sus ojos azules se oscurecieron como cielo de tormenta. Así que esto te importa. La puerta se alzó. Cuando la carreta cruzó el puente, Edgar espoleó su caballo hasta quedar a su lado. ¿Por qué no me dijiste que eras de Valhombres? Preguntó con voz tensa. Aelis ocultó el temblor de sus rodillas inclinándose sobre Fulques. ¿Por qué no me dijiste que venías a tomarla? Replicó alzando el rostro. El orgullo ardía entre ambos como acero al rojo. ¿Desde cuándo debo explicar mis órdenes a un prisionero? ¿Y desde cuándo debo yo confiar en mi captor? Él apretó la mandíbula. Desafía como un noble, no como un campesino. ¿Cuál es tu vínculo con Valhombres? Ella sostuvo su mirada. Mentir ya no serviría. Soy hijo de Gautier de Valhombres. Edgar negó con frialdad. Gautier tenía una sola hija. Tenía un hijo también. Y ahora está muerto, como bien sabes. El golpe no fue en la carne, sino en la memoria. Edgar sostuvo su mirada un instante más largo de lo necesario. ¿Qué verdad ocultas? Hay dolor en tus palabras y no es fingido. ¿Y la hija? Insistió. ¿Casada? Lejos de aquí. No la hallarás. Solo encontrarás inocentes y sombras. La voz de Aelis se quebró apenas, pero no suplicó. Edgar dejó avanzar la carreta. Luego, con un gesto breve, ordenó que la desataran. No dijo nada más. No soy tu verdugo. No hoy. Cuando Eluas corrió hacia la carreta y abrazó a Aelis, el mundo pareció recomponerse un instante. Su hogar estaba en ese abrazo. Pero el gemido de la madre al ver a Fulques atravesó el aire como una campana rota. «Ayúdame a llevarlo», pidió Aelis con firmeza. «Vivirá. Debe vivir. No soportaría otro nombre en mi conciencia». Iban a alzarlo cuando la voz del dragón tronó desde el patio. «No. Tú vienes conmigo». Ella supo que no hablaba a un muchacho cualquiera. Hablaba a ella. En el gran salón, Edgar tomó asiento en la silla del señor de Valhombres. No había arrogancia en su gesto, sino deber. Así se heredan los territorios, con hierro y juramento. Aelis se detuvo a mitad del suelo, la ira vibrando en cada latido. «Te sientas en el lugar de mi padre. Respira su aire». Edgar la observó con detenimiento. «No deseo dañar a tus gentes. Valhombres pertenece ahora al rey Enrique. Permaneceremos hasta recibir nuevas órdenes. Tú seguirás administrando la fortaleza, con 2 de mis hombres a tu lado». Ella lo miró, midiendo cada palabra. «No nos despoja del todo. ¿Culpa? ¿Respeto? Enrique no es mi rey». «Será mejor que aprendas a nombrarlo como tal», replicó él sin elevar la voz. «Yo soy más indulgente de lo que él sería». Silencio. 2 voluntades, 2 herencias enfrentadas. Edgar se levantó y abandonó la sala sin mirar atrás, pero algo en su interior no quedó en paz. No es un enemigo cualquiera. Y no sé por qué eso me inquieta. Aelis permaneció en medio del salón vacío, respirando el aire que aún guardaba el eco de su padre. «No me arrebatarás mi casa. Ni mi nombre. Ni mi destino». Y sin embargo, mientras el dragón cruzaba el patio bajo el estandarte real,
ambos comprendían, sin admitirlo, que el verdadero asedio apenas comenzaba. Capítulo 15. Cuando el corazón se enfría. Aelis caminaba por Balombres como si cada piedra la reconociera, y sin embargo 2 guardias la seguían como sombra impuesta. En mi propia casa, vigilada como intrusa. No protestó. No aún. La puerta de la cabaña de Eluas estaba abierta. Fulques estaba despierto. El alivio le encendió el pecho. Veo que aún respiras. ¡Qué decepción!, murmuró con una sonrisa que apenas ocultaba la emoción, inclinándose para besarle la mejilla. Uno de los guardias gruñó. El otro reprimió una risa. Aelis no les concedió ni una mirada. No me robarán esto. ¿Somos prisioneros?, preguntó Fulques con voz ronca. Ella asintió. ¿Cómo volvimos? Aelis rozó sus labios con los dedos y señaló discretamente a la puerta. ¿Tienes fiebre? Descansa. ¿El dragón de Enrique? Volvió a asentir. Fulques cerró los ojos. Que Dios nos ampare. Dios no estuvo cuando los nuestros gritaban, pensó ella, aunque no lo dijo. Tomó su mano y la besó. Mi padre habría estado orgulloso de ti. Él sonrió con dificultad. También lo estaría de ti. Te vi blandir la espada. Las lágrimas la sorprendieron. No había llorado desde la muerte de su padre. Ahora no pudo contenerlas. Creí que te perdía. Apoyó la frente en su pecho. Fulques, pese al dolor, la rodeó con un brazo débil. No había jerarquías entre ellos, solo lealtad antigua. Le dejaste una marca al dragón, susurró él. Y al hombre del primer grupo casi le arrancas un ojo. Aelis intentó recordar. Sangre. Gritos. El caos. Todo era bruma. Fulques, el hombre al que herí, ¿lo reconociste? Él la miró con gravedad. No. Pero vino por ti. Eso lo vi claro. Un frío distinto recorrió su espalda. Entonces no fue casualidad. Me buscaban. Nos guste o no, admitió en voz baja, estamos en deuda con el dragón. Fulques asintió. Ella sonrió con un destello travieso. Y aún cree que soy un muchacho. Porque lo pareces, intervino Eluas con severidad, inspeccionando la fiebre. Mira lo que hiciste con tu cabello. Aelis se llevó un dedo a los labios. No había elección. Tu padre se revuelve en su tumba. También mordí al dragón, confesó casi con orgullo involuntario. En su tienda. Fulques soltó una risa ahogada. ¿Lo mordiste? El rubor le subió al rostro. Algún día me matarás del susto, murmuró Eluas. Ve a lavarte. Nadie sospecharía que bajo esa suciedad hay una dama. Aelis suspiró y se levantó. Una dama, o lo que queda de ella. Atravesó el patio bajo miradas esquivas. En el gran salón, Edgar ocupaba la silla de su padre. El resentimiento le atravesó el pecho. Te sientas donde él impartía justicia. Respiras su legado. Edgar alzó la vista al sentirla pasar. Sus ojos azules no eran burla, sino observación contenida. Orgullo intacto. No se quiebra. Ni siquiera ahora. Ella pidió agua para el baño y subió a sus aposentos. Supuso que los guardias esperarían fuera. Se equivocó. Uno de ellos empujó la puerta y entró con una sonrisa insolente. El corazón le latió con rabia pura. No. No en mi habitación. Las criadas llenaron la bañera y se retiraron, salvo Bert. El agua humeaba, el tiempo corría. Los hombres no se movían. La ira desplazó el miedo. Aelis fue hasta el lecho, levantó el colchón y tomó el puñal engastado que su padre le había regalado. La hoja brilló como un recuerdo. Fuera. El acero silbó en el aire. Uno retrocedió al instante. El otro dudó y también salió. Bert se persignó.
El dragón no lo tolerará. Me culpará a mí. Y es justo. Barricaron la puerta con un arcón. Entonces por fin la cota cayó al suelo. La túnica sucia, el olor a guerra, la sangre seca. Bert desató el vendaje improvisado de su cabello. Cuando el agua caliente envolvió su piel magullada, Aelis cerró los ojos. El jabón de rosas la transportó un instante a otro tiempo, su padre aguardando abajo, Adelais cosiendo junto al fuego. Aún soy la hija de Gautier. Aún respiro. Bert contempló los hematomas que oscurecían su piel clara. No preguntó. «¿Se enfadará?», susurró la criada. «Sí. Y tendré que mirarlo a los ojos». Se recostó en la bañera, dejando que el calor le devolviera algo parecido a la dignidad. «No le temes», se dijo. «Le debes la vida y lo odias por ello». En el salón, Edgar permanecía inmóvil en la silla del señor de Valombres. Sabía que ella había desafiado a sus hombres. Una parte de él ardía de ira por la desobediencia. Otra más honda, casi imperceptible, sonreía. No es un muchacho. Es fuego contenido. Y ese fuego no se apaga con órdenes. Y mientras el agua limpiaba la sangre de su piel, el destino silencioso y obstinado continuaba acercándolos paso a paso. Capítulo 16. La verdad que divide. Aelis no lograba apaciguar la furia que ardía en su pecho. La muerte de su padre seguía latiendo como una herida abierta. El ultraje de Normandía pesaba como un juramento incumplido. Y sin embargo, el hombre cuyo nombre helaba la sangre de aldeas enteras, el dragón, había salvado su vida y la de Fulques. Lo odiaba por obligarla a deberle algo. No debo nada a quien camina entre sombras, se repetía. Pero la verdad era más áspera, le debía la vida. Abajo, en el gran salón, él gobernaba su pueblo desde la silla que había sido de Gautier. Y aún así, cuando supo que ella llevaba la sangre de aquel linaje, le permitió andar libre por su propio hogar. En sus ojos a veces surgía un destello inesperado, una claridad que no encajaba con la leyenda cruel que lo precedía. Como sus ancestros vikingos, el terror era mayor en el rumor que en la mirada. ¿Quién eres en verdad? Tendría que enfrentarlo. Pero no aún. Por ahora, el agua tibia la envolvía como una bendición antigua. El vapor se alzaba en espirales suaves, el aroma de rosas la transportaba a un tiempo donde el mundo aún no había sido quebrado. Cerró los ojos mientras Bert enjuagaba su cabello ocre, largo y lacio como una noche sin luna. El agua descendía por su piel magullada y por un instante, se imaginó bajo una cascada luminosa, con el sol derramándose sobre sus hombros como oro líquido. Todavía soy hija de Gautier. Todavía respiro. El estruendo la arrancó del ensueño. El arcón que había asegurado la puerta cayó al suelo, como si no pesara nada. La madera se abrió de golpe. El aire cambió. El dragón entró. Avanzó con paso firme, los ojos azul pálido encendidos por una cólera fría. Bert gritó y huyó. Aelis sintió el impulso de cubrirse, de desaparecer bajo el agua espumosa, pero no se movió. No me verás temblar. Él se detuvo frente a la bañera. Jamás amenaces a mis hombres, su voz fue acero contenido. Si deseas libertad en esta casa, obedecerás mis órdenes. Incluso en el baño. La llamó muchacho, como si la palabra pudiera protegerla, o protegerlo a él de lo que veía. Aelis lo miró sin parpadear. El corazón le golpeaba con fuerza en los oídos, borrando el sentido de sus palabras. Solo percibía la tensión entre ambos, ese hilo invisible donde chocaban orgullo y destino. Me salvaste, pero no me posees. Edgar, porque también él tenía nombre más allá del apodo, sostuvo la mirada. Ante él no había un muchacho insolente, sino una joven de piel clara y ojos verdes que no suplicaban, no cedían. Bajo la furia, algo en su interior vaciló. Es fuego. Y el fuego no se doblega con amenazas. No me mortifica nada de lo que mis hombres hayan visto,
añadió, pero su voz perdió filo al final. Aelis alzó apenas el mentón. ¿Entonces no debería inquietaros lo que yo pueda empuñar? No fue desafío abierto, fue dignidad. El vapor danzaba entre ambos como un velo sagrado. Él era guerra y mando, ella herencia y memoria. Y en ese cuarto cerrado, entre el agua perfumada y la madera quebrada, algo más profundo que la cólera comenzó a latir, el reconocimiento silencioso de dos voluntades hechas de la misma materia antigua. Melancolía, honor y legado se miraron a los ojos. Y ninguno quiso retroceder. Capítulo 17. El juramento quebrado. Edgar escuchó el relato de sus hombres y la furia le tensó la sangre. Aquel muchacho había desafiado a dos caballeros armados con un simple puñal. En casi 30 años no había visto semejante insensatez. ¿Valentía o locura? No supo decidirlo, y eso lo irritó aún más. Había ordenado que no lo hirieran. Ahora lamentaba la clemencia. Las sienes le palpitaban cuando cruzó el umbral con la cólera aún viva, decidido a imponer obediencia antes de que la rebeldía echara raíces en su propia casa. Avanzó sin mirar, cegado por el enojo. Estuvo a punto de marcharse para no cometer una imprudencia, pero algo, un presentimiento, un estremecimiento antiguo, lo obligó a detenerse y volver la vista hacia la bañera. Entonces vio. La revelación lo golpeó con la fuerza de una verdad largamente velada. Bajo la espuma no había un muchacho, sino la curva luminosa de un cuerpo femenino, piel clara marcada por la guerra, frágil y altiva a la vez. ¿Cómo no lo vi? Sus ojos ascendieron hasta el rostro. Allí estaban, los mismos ojos que lo habían desafiado, pero ahora desnudos de barro y máscara. Verdes, hondos, oscuros como un bosque al caer la noche. Lo miraban sin suplicar. Y fue ese mirar lo que le robó el aliento. No dijo nada. El silencio fue más elocuente que cualquier mandato. Sintió la tensión recorrerle el cuerpo, no solo de deseo abrupto sino de desconcierto. No es un enemigo. No es un niño. Es fuego contenido. Retrocedió paso a paso, como si temiera que una palabra equivocada quebrara algo sagrado. Cuando la cama detuvo su retirada, se volvió y salió con premura, huyendo más de sí mismo que de ella. Aelis lo vio irse. La expresión que creyó leer en su rostro, repulsión, quizá asombro, la atravesó como una daga invisible. El orgullo fue lo primero en erguirse. Después, una sombra nueva y amarga, la duda. ¿Soy tan terrible a la vista? Su padre siempre dijo que era hermosa. Pero ningún hombre la había mirado así, como si acabara de descubrir una traición del destino. El eco de los pasos de Edgar se extinguió en el corredor, y la soledad descendió como un manto frío. Terminó el baño con deliberada lentitud, como si cada gesto fuera un acto de restauración. No permitiré que me reduzca a vergüenza. Cuando salió del agua, Eluas entró con cautela y cerró la puerta tras de sí. La cubrió con una túnica ligera y examinó su rostro con ternura antigua. No te ha hecho daño, ¿verdad? Solo a mi orgullo, respondió Aelis intentando sostener la dignidad que aún le quedaba. Se dejó caer sobre la cama que había compartido con su hermana. Nunca se había sentido tan sola. Adelaide sabría qué decir. Yo solo sé resistir. Pero Eluas no toleraba autocompasiones. No empezarás ahora a sentir lástima de ti misma, reprendió con firmeza afectuosa. Abrió un arcón y sacó un vestido de cendal verde y una túnica de seda blanca, tejidos que Gautier había comprado para sus hijas. Al verlo, el recuerdo de tiempos más ligeros iluminó el rostro de Aelis. Se vistió en silencio. La seda cayó sobre su cuerpo como una segunda piel de linaje y memoria. Las magulladuras quedaron ocultas bajo el verde profundo. Soy hija de Gautier. Nada me arrebata eso. Eluas acomodó el último adorno y sonrió. Tienes un rostro demasiado bello para fruncirlo así. Aelis esbozó una sonrisa leve.
En lo profundo, una certeza comenzaba a asentarse. Edgar ya sabía quién era. No solo mujer, sino mujer de sangre noble. Y en algún lugar del castillo, el dragón caminaba con el pulso alterado, consciente de que la guerra que había comenzado no era de acero ni estandartes, sino de miradas que desnudaban más que la piel. Entre ambos, el honor antiguo y el deseo naciente se entrelazaban como raíces bajo la tierra, invisibles, inevitables. Capítulo 18. La plata y la sangre. Algo se había desplazado en el orden del mundo, y Edgar lo sentía como se siente una tormenta antes de verla. Había descubierto a la mujer bajo el disfraz, y el hallazgo lo inquietaba más que cualquier emboscada. Parte de él se había aliviado. No había sido un hombre quien lo había desarmado con una mordida y una mirada, pero el resto ardía de orgullo herido. 2 veces engañado. No por acero, sino por una mujer. Lo que más lo atormentaba no era su belleza, sino la mentira. Valombres no tenía hijo. Tampoco hija casada en Roquefort. Ella había permanecido allí sola, vestida de muchacho, reclamando con su silencio un legado. ¿Qué pretendías ganar, pequeña hechicera? Montó y abandonó la fortaleza con brusquedad, dejando hombres de confianza para custodiarla. No porque temiera que huyera, sino porque temía otra cosa, la tentación de estrangular aquel cuello delicado o de rozarlo. No puedo confiar en ella. Tampoco puedo ignorarla. El sol descendía cuando ordenó levantar campamento cerca del campo de batalla. Su hombro herido ardía como una burla persistente. Enrique le había dado 2 órdenes claras: tomar Valombres y asegurar la lealtad de Hamelin de Roquefort siempre que sus razones convinieran a la corona. Edgar obedecía al rey sin fisuras. Pero no toleraba la ambigüedad. Los indecisos son más peligrosos que los enemigos. En cuanto a ella, cuando regresara, la enviaría a la corte. Que el rey lidiara con esa criatura indómita. Él no albergaría más tiempo a una víbora hermosa y orgullosa bajo su techo. Resuelta a ser la prisionera más obediente que el dragón pudiera desear, Aelis descendió al gran salón con la frente alta. Paz. Mantener la paz. Eso basta. Pero Edgar no estaba. Solo la mitad de sus caballeros ocupaban la mesa. Cuando apareció sin disfraz, los murmullos cesaron como si el aire hubiese sido arrancado de golpe. Sintió las miradas sobre su vestido verde, sobre su cabello oscurecido cortado con brutalidad, sobre su postura erguida. Parte de ella quiso huir. No retrocedas. Eres Valombres. Ralph, el más joven y luminoso de ellos, se adelantó con una sonrisa franca. Milady, mis hombres no están habituados a tanta belleza en su mesa. Perdóneles la torpeza. Ella percibió la cortesía sincera y se permitió un leve alivio. No todos llevan colmillos. Uníos a nosotros, insistió él tomándola del brazo con delicadeza. Se inclinó hacia su oído. Presumo que vuestro nombre no es Rainier. Aelis sonrió esta vez sin máscara. ¿Aelis? Ralph alzó su copa y anunció su nombre como si proclamara una tregua. Hubo vítores, bromas, comentarios mal disimulados sobre el dragón vencido por una dama. Cuando uno insinuó que Edgar había huido ante su conquistadora, Ralph lo expulsó con severidad, aunque no logró ocultar la chispa divertida en sus ojos. Aelis relató su historia con voz serena: la muerte de su padre, el viaje a Roquefort para casar a Adelaide, el corte de su cabello, las noches fingiendo ser caballero. Cada episodio arrancaba risas y asombro. Ella observaba, aprendía, medía. Si me temen, me atacarán. Si me admiran, me escucharán. Cuando mencionó su intención de tomar el hábito, las carcajadas fueron estruendosas. No comprendió del todo la burla, pero no se ofendió con acento agudo. Había sobrevivido a cosas peores que la risa de hombres armados. Ralph llenó su copa y besó con ligereza el dorso de su mano. Sois un encanto, Lady Aelis. Mis hombres están hechizados. Haré que vuestra puerta esté bien guardada esta noche.
Ella sostuvo su mirada con firmeza. Agradezco la cortesía. No necesito hechizar a nadie para defenderme. Ralph rió con suavidad. En el fondo del salón, entre el rumor de voces y el brillo del fuego, Aelis comprendió que había ganado algo inesperado: respeto. No por su disfraz, sino por su verdad. Y lejos de allí, bajo el cielo que oscurecía, Edgar cabalgaba con el pensamiento dividido entre deber y deseo, entre la corona que servía y la mujer que había alterado su pulso. La enviaré lejos, se prometía. Pero en el fondo sabía que no era la distancia lo que temía, sino la cercanía. El honor antiguo, el legado de sangre y el orgullo herido, comenzaban a entrelazarse como raíces invisibles bajo la tierra de Valombres. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Capítulo 19. El corazón contra el reino. Los ojos de Aelis se abrieron como si alguien hubiese encendido una antorcha en su interior. ¿Insinuáis que podrían? Ralph sonrió con ligereza. Es más probable que se arrodilen ante vos. Es solo prudencia. ¿Arrodillarse? El salón parecía girar suavemente, como si el suelo hubiese cedido bajo sus pies. El vino le calentaba la sangre y le enturbiaba las ideas. No pierdas el juicio ahora. No delante de ellos. Alzó el cáliz para aclarar la mente, pero Ralph se lo retiró con delicadeza. Basta por esta noche. Y es culpa mía. Aunque debo admitirlo, no sois como la mayoría de las mujeres. Aelis frunció el ceño, ofendida y confusa a la vez. ¿Y cómo son, según vos? Ralph inclinó la cabeza, divertido. Menos valientes. Menos peligrosas. No soy peligrosa. Soy libre, quiso decir, pero el pensamiento se deshizo en su lengua. El vino no explicaba del todo aquel temblor nuevo que la habitaba. Desde el otro extremo del salón, Eluas la observaba con ojos de centinela. Ralph hizo un gesto hacia ella. Permitid que vuestra guardiana os conduzca a vuestro aposento. Aelis suspiró al verla acercarse. Es más madre que criada, confesó, y la súbita emoción le apretó el pecho con una fuerza inesperada. ¿Por qué me siento tan frágil? Subió las escaleras apoyada en Eluas, oyendo su reprimenda como un murmullo lejano. En la quietud de su alcoba, al fin entre las sábanas, el pensamiento que la perseguía emergió con nitidez. Edgar. Aún lo odiaba. Sí. Y había una perversidad dulce en imaginar que su partida había sido huida. Te hice retroceder. Yo. Pero la otra idea, más punzante, la desvelaba, que él la hubiese mirado con desprecio. El vino encendía su piel mientras evocaba su rostro. La boca demasiado firme, la barba oscura sombreando el mentón, el cabello negro con hebras de plata como presagio de tormenta. Y aquellos ojos azules, hondos que en la tienda habían ardido tan cerca de los suyos. Lo odio, se dijo antes de rendirse al sueño. Y el susurro sonó menos convincente que su latido. El dragón gris era un emblema poderoso, que en realidad cubría una herida. Él no temía que lo descubrieran. Temía reconocerse. Y eso lo hacía rígido, orgulloso, incapaz de amar sin control. Capítulo 20. La herencia invisible. Edgar despertó antes de la hora prima, con la claridad fría del deber atravesándole el pecho. No pienses en ella. Roquefort lo recibió con cortesía contenida. Tras oír el motivo de su visita, relajó los hombros y le ofreció hospitalidad, incluso el privilegio de ser atendido por su esposa. En la cámara privada, Edgar aguardó junto a una bañera tallada con figuras entrelazadas. La madera representaba cuerpos femeninos esculpidos con delicadeza. Por un instante, creyó ver en uno de los rostros la expresión altiva de Aelis. Sacudió la cabeza con irritación. No eres un muchacho impresionable. Eres un hombre de guerra. La puerta se abrió. Una joven entró con paso sereno, cubierta por un tocado blanco. Durante un segundo el pulso se le detuvo. Otra vez ella.
La misma silueta, la misma finura en el cuello. Veo que habéis encontrado el modo de seguirme, dijo con aspereza. La joven sonrió con desconcierto. Adelais no comprendía aquella hostilidad. Había acudido por deber, decidida a honrar al emisario del rey, aunque su presencia removiera tensiones. Si mi esposo lo estima, yo también debo hacerlo. Tomó el jabón y comenzó a lavar con cuidado la espalda del dragón. Edgar permaneció rígido, vigilante. Si me descuido, me herirá. La desconfianza era su armadura más fiel. Adelais percibió el juicio en sus ojos y se sintió herida sin saber por qué. ¿Os incomoda mi servicio, milord? No tolero engaños, respondió él seco. Ella ignoraba de qué hablaba. Qué hombre tan amargo, pensó, esforzándose por mantener la compostura. Mientras lo aseaba, decidió en silencio que cuando Eluas llegara desde Valhombres, le pediría jabón de rosas. Aquel olor rancio no merecía su paciencia. Pensó en Eluas. Pensó en Aelis. Ojalá mi hermana estuviera a salvo. Hamelin había enviado hombres a buscarlas aquella mañana. Fue así como toparon con el campamento del dragón. En la cámara, el agua humeaba entre dos voluntades que no se entendían. Edgar creía enfrentar un espectro de su orgullo herido. Adelais solo cumplía un deber noble. Y en la distancia, sin saberlo, las dos hermanas y el dragón avanzaban hacia un mismo cruce de destinos donde honor, deseo y herencia antigua exigirían algo más que valentía. Exigirían verdad. Capítulo 21. El último estandarte. Hamelin tenía razones para desconfiar del dragón y de sus 15 caballeros armados avanzando por las tierras de Roquefort. Y sin embargo, Adelais amaba en su esposo esa prudencia lúcida. La trataba como igual, confiaba en su juicio, le hablaba sin velos del temor que le inspiraba Enrique. Había admitido que no acudió a la batalla porque supo, en lo más hondo, que Enrique vencería. Pero también había enviado en secreto 50 hombres, sin estandartes, para cabalgar junto al padre de ella. Por lealtad. Por amor. Eso nadie debía saberlo. No es un cobarde. Es un hombre que protege lo que ama, pensó Adelais mientras enjabonaba la espalda del emisario real. Edgar permanecía rígido bajo sus manos. El agua resbalaba por sus hombros tensos. No confíes. No te distraigas, se repetía él. Aquella mujer, con su serenidad y su acento suave, removía una sospecha que aún no lograba nombrar. Parece que el gato os ha comido la lengua, dijo él áspero. Adelais alzó la mirada, desconcertada. Al menos decidme vuestro nombre, para que pueda saludar a la esposa del diablo. La paciencia se quebró. Se incorporó, el trapo húmedo temblando entre sus dedos. Escuchadme bien, señor. Podré soportar vuestros insultos, pero no toleraré que mancilléis el nombre de mi esposo. Una palabra más y... No terminó. Edgar se alzó del agua con un impulso súbito, como si la cólera lo hubiera arrancado de la bañera. La tomó por los brazos y en un gesto brusco la hizo caer hacia atrás. El agua estancada la cubrió en una cascada amarga. Durante un segundo el mundo fue solo olor rancio y humillación. Adelais emergió con el cabello empapado, los ojos encendidos de lágrimas que no quería concederle. No llores. No ante él. Edgar ya avanzaba hacia la puerta desnudo y desbordado, sin reparar en su propia exposición. Basta de sombras. Basta de engaños. Su voz resonó en el salón como un trueno. Hamelin. El nombre fue un desafío. Hamelin acudió de inmediato. Se detuvo al ver a su esposa en la bañera, empapada, el orgullo herido pero intacto. La furia contenida del señor de Roquefort se encendió como una espada desenvainada. ¿Qué demonios sucede aquí, Fitzrobert? El aire se volvió denso, cargado de honor y amenaza. Edgar sostuvo la mirada del otro hombre, consciente de que había cruzado un límite invisible. No permitiré más mentiras.
Pero en lo profundo sabía que aquella violencia nacía de otra herida, la imagen persistente de Aelis, su desafío, su verdad desnuda. Adelais, aún dentro del agua, comprendió que algo más grande que un insulto se agitaba bajo aquella escena: lealtades cruzadas, secretos de guerra, destinos entrelazados por sangre y corona. Y en ese salón, entre el eco del nombre de un rey y la dignidad de una mujer ofendida, el honor ancestral reclamaba su precio.